no nos han educado, no nos hemos cultivado tampoco y que no los tomamos en cuenta, creo yo, y que son una pieza fundamental para estos propósitos de plantear argumentos de índole jurídica. Pues, licenciada Martita, mi estimada colega, solo con la observación, si me pudieran trasladar la anfitrionía. Con mucho gusto, ahorita se la transmito. Gracias. El término hay que corresponda para los propósitos de mostrar la presentación. Algo muy bueno de esta actividad también considero es que se está grabando. Hoy día tenemos esa ventaja, todos, usted y yo, y es poder en algún momento tomar las grabaciones, tomar las sesiones, tomar lo que se dice en algunas actividades e irnos retroalimentando por diversas causas. Es posible que algunos estemos en el congestionamiento, algunos de pronto nos enteremos el día de mañana al respecto, pero si ustedes de una, digamos, de estos colegas o de estas colegas que en algún momento dicen, no, yo quiero seguir educándome y pues no tuve oportunidad de saber de esta actividad, pero ahora ya lo hago, aunque ya pasó, pues enhorabuena, porque de igual manera, entiendo yo, se le van a ir enviando links y se le va a ir compartiendo libros y textos que van a fortalecer y van a realmente a plantear en la dimensión justa esta temática compleja. Si me lo pregunta a mí, la temática más difícil para exponer es argumentación jurídica. En mi experiencia, en el conocimiento que yo tenga, la cantidad que sea, seguramente será poca, pero la cantidad que sea, creo que es uno de los temas más difíciles y donde normalmente generamos mucha expectativa. Cuando uno dice, mire, yo quiero platicar con ustedes de argumentación jurídica, normalmente, pues, si no hay resistencia, que en ocasiones la hay, tiende a haber mucha expectativa. Uno como profesional se puede pensar, bueno, ¿y qué tanto me puede decir que yo no sepa a este punto? ¿Y qué tanto me puede alimentar lo que usted diga en relación a lo que yo ya estoy haciendo? ¿Y qué tanto puedo mejorar el litigio o el planteamiento de perspectivas jurídicas, considerando que tengo 15, 20, 30, 40 años de ejercicio profesional? ¿Realmente hace una diferencia? O lo que usted me viene a hablar acá, pues de pronto es algo más teórico, algo que está en los libros, algo que lo vemos por ahí planteado y desarrollado desde la cátedra, pero que al final del día no tiene mayor practicidad, no es algo que pueda aplicar en la práctica. Creo que todo esto es falso. Creo que definitivamente tenemos mucho que aprender y la teoría de la argumentación jurídica nos pone a la vista lo ignorante, digamos, lo estrecho de visión que somos cuando planteamos que tenemos que construir argumentación jurídica. Usted va a leer esos libros que les vamos a estar compartiendo y se va a dar cuenta que los libros son 200, 300, 500 o más páginas difíciles de pues, analizar, digámoslo así. Uno puede leer, puede más o menos comprender, pero ya llevar a un análisis es algo muchísimo más complejo y los profesores que hablan de estos temas, normalmente cuando uno los empieza a escuchar no entiende absolutamente nada. Así que lo bueno, insisto, es que yo no me considero experto de esta materia, digamos, de esa forma, y entonces creo que los conocimientos que podamos trasladar van a ser un poco más rústicos, un poco tal vez más rudimentarios, pero espero yo que eso sea una ventaja, porque será, me parece a mí, más visible, más práctico, será un poquito más dócil de entender entonces, si no lo es, digamos, mucho, o si no es tanto lo que se va a estar planteando. En lo que se conecta, o se pueden proyectar las diapositivas. Acá arrancamos con una expresión de Jaime Cárdenas Gracia, que es uno de los libros que está en los, digamos, anexos de esta presentación, que se van a estar compartiendo, que dice lo siguiente: el derecho de nuestros días es sobre todo argumentación. Creo que es muy válido y también nos lleva a cuestionarnos si el derecho de hoy es el mismo derecho de hace 100 años o de hace 150 años o de 200. Y no me estoy refiriendo estrictamente a una materia en específico, sino la ciencia del derecho como un objeto de conocimiento. Realmente, ¿qué tanto ha variado? ¿Qué tanta diferencia podemos ver de tiempo en tiempo? Si hay alguna, lo que nos dice el señor Jaime Cárdenas es que hace una diferencia en cuanto a lo que hoy entendemos por derecho, porque tendrá necesariamente que involucrar la argumentación jurídica. ¿Cuáles son los propósitos que nosotros trazamos en esta actividad?
pues, explicar la importancia y contenidos en términos enunciativos de la argumentación jurídica y, por supuesto, dejar material para que ustedes sigan estudiando de esto. Por otro lado, desde una perspectiva práctica, lo que buscamos es arrojar algunas apreciaciones, algunos consejos que usted puede tomar y que creo yo le pueden ser útiles al momento de plantear escenarios de argumentación jurídica. Para el propósito, por supuesto, nos valemos de una serie de materiales densos todos, complejos todos, por supuesto, que aquí se están indicando en el material que les estamos entregando, específicamente en las diapositivas. Y pues, por supuesto que esto se nutre, se enriquece de ese material. Esto no es algo que nosotros lo hayamos hecho estrictamente desde un planteamiento personal o subjetivo, que digamos, mire, para mí, Pablo Bonilla, la argumentación jurídica es esto. No, va más allá de eso. No le valdría a usted en realidad mi opinión. Yo tengo, pues, escasos por cumplir 13 años de ejercicio profesional, que no son muchos, pero honestamente creo que pudiera tener 60 y no me alcanzaría la vida para poder replicar los conocimientos que adquirimos a partir de la doctrina. Así que, precisamente por eso, entregamos este conjunto de textos, de libros que les van a ser útiles a ustedes. En este momento estoy proyectando en pantalla las diapositivas. Así que usted ya debiera de poder visualizarlas en este momento. Bueno, ¿cuándo surge la argumentación jurídica? ¿Será que siempre se ha hablado de esta temática o es algo novedoso? La conclusión de lo que nosotros estamos diciendo acá es que en realidad es algo novedoso, es algo reciente. Apenas a partir de mediados del siglo XX, la teoría reconoce la formulación de la argumentación jurídica tal cual la conseguimos hoy. Por supuesto que esto no significa que argumentación jurídica se haya empezado a hacer en el siglo XX. La argumentación jurídica ha estado inherente, implícita en el concepto mismo de derecho. El derecho se construye a través precisamente de los ejercicios discursivos que hacen planteamientos, diría yo. Pero a partir del siglo XX, específicamente mediados, las reglas van cambiando y nos obligan a adaptarnos a estas reglas y también tener un mejor conocimiento y un mejor planteamiento y propuesta de lo que entendemos por derecho en cada una de las actividades que hacemos, incluido el juez, porque aquí también va a tener un papel importante el rol de la decisión judicial, como en algún momento al juez también se le va a reprochar, se le va a pedir que en sus decisiones judiciales apele a una adecuada argumentación jurídica. Voy a apagar el audio por acá. Alguien aquí, estoy silenciando para que no tengamos inconvenientes. Disculpe que le haya apagado el audio, solo es para evitar aquí el eco. Hoy día la argumentación jurídica es una disciplina que propone analizar y desarrollar modelos normativos para la argumentación, es decir, modelos o estructuras de cómo se debe formar la argumentación, que es entendida como un conjunto de argumentos, y cómo también, por supuesto, el argumento se debe de plantear, cuál es su composición, cómo se estudia, cómo se analiza el argumento. La argumentación jurídica, por supuesto, tiene matices recientes, pero como lo decíamos antes, ha estado presente ya. Los sofistas, Aristóteles y Platón, hacían ejercicios de argumentación. De pronto a veces falaces, pero los hacían. El derecho hoy día, si ha cambiado, la pregunta que planteamos en la diapositiva es, ¿en qué medida, de qué forma, cómo ha cambiado? Si usted me dice, mire, ya que estamos hablando de argumentación, arguménteme, ¿por qué el derecho hoy día pareciera ser distinto al derecho de hace 2, 3, 4 siglos? El derecho, por supuesto, sobre todo desde una corriente naturalista, entendemos que se mantiene, que es atemporal, que sus principios continúan. El derecho positivo es el que va cambiando, pero el objeto de conocimiento como tal, desde esta perspectiva, se mantiene. Pero las reglas, por supuesto, las normas jurídicas positivas, que son las que estamos refiriendo, van cambiando. A partir del siglo XX, mediados, usted recordará que surge la Organización de las Naciones Unidas. Para efectos prácticos, surge la sociedad internacional, pero una sociedad internacional que está jurídicamente organizada, que tiene sus estatutos y que tiene una carta que le organiza y que vincula, por supuesto, a todos los estados que integran esa organización, que diríamos, creo yo, aunque no lo son todos, prácticamente son prácticamente todos. La positivización
de los derechos humanos en el ámbito internacional es algo que se gesta a partir de este momento. Concluye la Segunda Guerra Mundial con los resultados que ya sabemos en términos sociales, humanos, políticos, y se empieza a escalar a nivel de tratado internacional o declaración o convención, cualquiera sea el término que corresponda, dependiendo del tipo de norma en mención, se empieza a hacer positivo el derecho internacional en materia de derechos humanos. Y de esa manera, pues se empieza a codificar y se empieza a reconocer los derechos humanos en un ámbito internacional. Por todos es sabido que no solamente estamos hablando de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en este momento, en este periodo, en este episodio de la humanidad, estamos hablando de todos los pactos, por supuesto, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre muchos, pero muchos más, incluidos convenios, por supuesto, de la OIT, entre otros, entre otras declaraciones también. Y algo interesante, sobre todo en el caso de Guatemala, conforme al artículo 149 de la Constitución Política de la República, es que el derecho internacional se empieza a constitucionalizar. Las constituciones, esos cuerpos supremos, esas normas supremas, empiezan a reconocer el derecho internacional y la vinculación que tienen los órdenes domésticos nacionales o locales con el derecho internacional. Empieza también la gestación de los tribunales constitucionales. Yo no sé si usted lo sabía, pero en el caso de Guatemala, somos de los primeros países a nivel mundial y sobre todo, por supuesto, a nivel latinoamericano, seguidos después de Cuba, en tener un tribunal constitucional. La Corte de Constitucionalidad como tribunal privativo surge en el año 1985 con nuestra constitución hoy día vigente. Pero antes de eso, nosotros sabemos, había un tribunal constitucional también, una Corte Constitucional que se integraba, que no era permanente, pero que ya venía del ejercicio del constituyente del 65, de 1965. Esto llama la atención, insisto, porque es hasta después de la Segunda Guerra Mundial, con estos fenómenos, estas situaciones, que empiezan a surgir los tribunales constitucionales. Sabemos, por supuesto, que el Tribunal Austriaco fue el primero, a inicios del siglo XX, en 1921, 1920, y por supuesto que hay otros fenómenos como la integración económica, la globalización, la creación de tribunales u órganos, porque pueden ser ambas, internacionales, que lo que hacen es realizar un control hacia los estados en cuanto a sus obligaciones internacionales, pero algo que también a veces es un poco, digámoslo así, controversial, y es la propia interpretación que hacen los tribunales internacionales o los órganos internacionales en cuanto a no solo cumplimiento a normas internacionales, sino también la interpretación que se le tiene que dar a estas normas internacionales, que en muchas ocasiones contienen principios, valores, por supuesto, que son nucleares o que pues son el centro de gravedad de un ordenamiento jurídico: la vida, la seguridad, la igualdad, la propiedad, entre otros. Por supuesto que lo son, y estos tribunales también en algún momento empiezan a resolver la interpretación que debe de hacerse de estos principios, de estos valores. Además de eso, pues hay una expansión del derecho que genera también dificultad en la interpretación. Discúlpeme, pero en 1905, 1910 o en 1800 todavía estaban en boga y todavía se estaban pues incorporando esas ideas de Montesquieu en cuanto a cuál era la función del juez, por ejemplo. Todavía se estaba hablando de esa manera un poco formal, esa manera lógica, formalista, de decir: el juez lo único que tiene que hacer es un ejercicio estrictamente de subsunción. Hoy día es mucho más complejo que eso. La subsunción ha sido superada. Yo no sé si usted lo ve así. Es cierto que hay casos fáciles en donde esa subsunción, ese ejercicio premisa mayor, premisa menor, conclusión es más fácil, es decir, lo que establece la ley, los hechos, conclusión, la subsunción entre uno y lo otro, pero hoy también se habla, la doctrina reconoce estos casos difíciles en la terminología, sobre todo anglosajona, de casos difíciles. La norma constitucional y el derecho nacional ya no es suficiente. Debe de integrarse y debe de tomar en cuenta todo lo anterior. Para usted que se nos ha integrado recién hace un par de segundos, porque le hemos dado incorporación a algunos colegas en este momento,
comentarles que estamos hablando de argumentación jurídica desde un planteamiento teórico en este momento para luego caer en aspectos prácticos, y parte de lo que estamos diciendo es cómo la argumentación jurídica surge en el siglo pasado, a mediados, a partir de estos fenómenos, de estas situaciones, de estos hechos que van generando cambio también en los órdenes jurídicos. Definitivamente, a partir de la creación de la Organización de las Naciones Unidas, los estados ya están limitados. Los estados, por ejemplo, no pueden declarar la guerra a otro país. Para declarar la guerra tendrán que tener una causa que justifique esa declaratoria. No es posible sencillamente invadir ese derecho a la guerra que antes era concebido, hoy día está menguado, está, si lo queremos ver así, limitado por el derecho internacional, que dispone de las formas, que dispone de las autorizaciones, de los mecanismos para poder intervenir específicamente hacia o en contra de otro estado. Así que todo esto ha cambiado y ha hecho que el derecho sea más difícil y distinto de lo que sucedía antes. Hoy día esto genera complejidad para usted y para mí. Insisto, hace 100 años, en 1920, esto era algo que se empezaba a gestar, pero que no se vivía. Y no es por demeritar, por supuesto, a los grandes pensadores, pero sí es, en ese sentido, reconocer las dificultades que hoy día atravesamos cuando tratamos de comprender qué es el derecho, cuando tratamos de comprender cómo se relaciona mi derecho nacional con el derecho internacional, cuando tratamos de comprender las dimensiones, las áreas del derecho internacional y todos los actores y todos los que participan en esto. Momentos en que la argumentación es útil y que sin duda usted y yo vamos a estar de acuerdo que son determinantes para realizar adecuadamente, correctamente, para maximizar los resultados de nuestra actividad profesional. Bueno, utilizamos la argumentación jurídica para evaluar la fortaleza de los argumentos de la contraparte. Sé que usted puede pensar, mire, yo no necesito saber de argumentación jurídica para poder ubicar esas debilidades o para poder medir la fortaleza de los argumentos de la otra parte. Pero eso no es cierto. Yo creo que todos podemos aprender y debemos de aprender, y vamos a hablar de algunos consejos que tal vez le puedan ser útiles. Por ejemplo, ya desde el conocimiento que nos genera las falacias, la clasificación o los distintos tipos de falacias y cómo estas pueden ser utilizadas en contra nuestra, o cómo nosotros también nos podemos equivocadamente valer de ellas para plantear inadecuadamente una razón y por lo tanto no demostrar una argumentación adecuada, creo que hace una diferencia en un planteamiento que se hace ya sea en un litigio o fuera de un litigio, porque la argumentación jurídica no estará solo ahí. Permite también identificar mejor cómo poder hacer ese acopio, cómo poder reunir o compilar no solamente pruebas, porque cuando hablamos de pruebas nos estamos refiriendo a esos medios de convicción, pero va más allá de hablar de medios de convicción, va más allá de un interrogatorio, va más allá de un documento, va más allá de un reconocimiento judicial, va al evaluar cuál es el respaldo de cada uno de los argumentos que yo planteo en un juicio. ¿Cómo permito al juez en algún momento identificar la coherencia y el sustento, la garantía para decir, este argumento es irrefutable? Este argumento tiene validez, este argumento se puede anteponer a este otro que carece de ese sustento. Permite también mejorar la presentación de nuestros propios argumentos, sea en audiencias o sea en ejercicios de producción jurídica, porque la argumentación jurídica no es únicamente la que va a realizar el abogado litigante, también la va a realizar el juez, también la va a realizar el legislador, como vamos a ver en unos minutos, también la va a realizar de pronto, si nos está escuchando o está viendo esta transmisión algún auditor, pues el auditor, cuando hace también sus estudios, sus análisis, sus dictámenes, por supuesto que va a argumentar. De hecho, usted y yo recurrentemente durante el día apelamos a argumentos y todo el tiempo andamos argumentando. Por supuesto que no, eso no es equivalente a decir que estamos peleando todo el tiempo. No es lo mismo, y lo vamos a ver en un minuto. Permite analizar e identificar razones por las cuales es posible oponerse o impugnar una resolución judicial. Muchas veces nosotros podemos recibir un sinsabor, digámoslo de esa manera. A mí me toca ser abogado litigante. La magistrada Alonso está que me sigue y que está aquí con nosotros, está en una posición más neutral. Pero uno como abogado litigante, cuando es abogado litigante, ustedes no me dejarán mentir,
que a veces pues sencillamente no logramos identificar cuáles son las razones por las cuales el juez está equivocando. Decimos, es que el juez está equivocado, pero no me está otorgando lo que yo le estoy pidiendo. Pero, ¿cuál es la razón? Es decir, argumentativamente, ¿en qué se ha equivocado el juez? Porque no basta decir se equivocó porque no me dio la razón. Se trata de evaluar de qué manera el argumento y los argumentos, ese entramado de argumentos en una resolución judicial, determinan una invalidez en la proposición que se está haciendo y en la conclusión a la cual llega el juez. Así que la argumentación jurídica me permite saber, entender, identificar cómo oponerme o impugnar una resolución judicial. En términos generales, también me sirve para evaluar o plantear cualquier argumento. Si yo manejo argumentación jurídica, creo yo que voy a poder plantear y evaluar en términos generales cualquier tipo de argumento de naturaleza jurídica, obviamente. Argumentación jurídica, aclaremos algo, si usted lo está pensando, no es simplemente hablar bien, no es simplemente apelar a un ejercicio retórico que, pues, aparentemente pudiera hacer ver de que uno maneja una buena argumentación jurídica. La argumentación jurídica no pasa solo por los buenos ejercicios de retórica, no solamente pasa por el discurso oral o verbal. Muchas veces equivocamos eso y decimos, tiene buena argumentación jurídica porque la forma en cómo se expresa, la forma en cómo traslada las ideas a través de esa verba, de ese léxico, de esos términos, realmente me convence. No, eso no necesariamente es argumentación jurídica, pero tenemos que decir, forma parte también de la transmisión en algún momento de un argumento, pero no es el argumento en sí mismo. También hay que entender que argumentar no significa pelearse, no significa necesariamente entrar en una discusión acalorada. Yo no sé qué pensarán ustedes, pero a mí me da la impresión que en Guatemala no somos una sociedad que se dirija mucho al diálogo o que le guste mucho el diálogo. Es más, si yo me pongo a discutir con la licenciada Martita, si yo me pongo a discutir con la licenciada Magda, si yo me pongo a discutir con la licenciada Lucrecia, de pronto vamos a pensar, es que nos estamos peleando. Y de pronto nos vamos a acalorar en esa discusión y nunca más nos volvemos a hablar. Porque creo yo, nosotros no tenemos a veces esta cultura de poder hacer planteamientos, sostener los planteamientos y evaluarlos objetivamente. Y para los efectos de evaluar objetivamente esos argumentos es que necesitamos una ciencia, un auxiliar, un instrumento que nos permita lograr esto. Los argumentos para los efectos de esta discusión, argumentar será no discutir, sino presentar argumentos que constituyan esfuerzos por apoyar ciertas posiciones o puntos de vista con razones. La diapositiva siguiente nos indica un poco qué es y en qué consiste. Bueno, en pocas palabras, explicación, el objeto, si lo traslado sencillo, así como yo lo entiendo al menos, es estudiar el argumento. La argumentación jurídica es un conjunto de argumentos, pero como conjunto pasa por el estudio particular de un argumento para hilvanar un conjunto de argumentos. Todo ello valiéndose también de interpretación jurídica. No se puede hacer argumentación jurídica si no sé cómo interpretar. Y eso ya es bastante difícil. Yo aquí en esta diapositiva, no sé si usted la alcanza a ver, estoy tratando de plantear más o menos, bueno, en estas diapositivas han sido hechas tanto por su servidor como mi mentor, el doctor Mario Mancía, quien yo le tengo mucha estima y sobre todo pues admiración y respeto. Así que en estas diapositivas que hemos trabajado, hacemos ver precisamente cómo en un proceso judicial los argumentos de fiscalía, por poner un ejemplo, pudiera ser del actor, por supuesto, pudiera ser, dependiendo del tipo de proceso, la parte en esa relación procesal a la cual se estaría refiriendo. Pues hay argumentos de una parte, la activa, y hay argumentos de la otra parte, esa que en la relación jurídico-procesal ocupa la posición pasiva, es decir, que no soporta la carga argumentativa, pero que tiene que defenderse frente al planteamiento que está haciendo la contraparte. En un caso concreto, en materia penal, lo hemos reflejado en fiscalía y en defensa, en pocas palabras. No es que sean los únicos sujetos, pero sí los principales. Y si empezamos a evaluar un proceso judicial, es un ejercicio interesante darnos cuenta cómo en una demanda, cómo en una acusación, cómo en un proceso judicial hay distintos argumentos y cada uno de estos argumentos tendría que tener algún grado de evidencia, algún grado de soporte y alguna regla que sirva precisamente
para que esa evidencia le sustente como planteamiento, lo cual por supuesto da origen a una conclusión en el modelo al menos que plantea el señor Toulmin. Lo veremos más adelante, pero es interesante. Cuando un juez resuelve, la ley del organismo judicial claramente lo señala, el juez se vale de los argumentos del actor y del demandado. Si me permiten contarle una anécdota, yo recuerdo hace un par de meses la experiencia que tuve, grata a Dios gracias, donde un juez me decía, mire, deme argumentos, ayúdeme, porque yo sé que en términos de justicia a usted le asiste la razón. Deme el razonamiento jurídico para apoyarle. Y el juez, hay que decirlo, también es un ser humano. El juez es un ser que no es Hércules, que no puede saberlo todo. Es cierto, hay un principio de iura novit curia, está bien, de acuerdo. El juez en teoría debiera de saberlo todo, al menos desde la perspectiva de la ciencia o del derecho, ¿verdad? Del orden jurídico. No hay que probarle el derecho al juez. Eso es salvo excepciones, por supuesto, pero el juez también es un ser humano y si usted lo evalúa, no necesariamente va a poder en algún momento hacer los planteamientos si no es con su ayuda. Y esto llama la atención entonces porque nosotros también tenemos que identificar y hacer bien nuestros argumentos para que el juez también tenga esos insumos necesarios para resolver de una u otra manera. La argumentación se vale de los actos de comunicación, que conste que ahí es algo complejo también porque cuando comunicamos involucramos hasta la lingüística, es decir, la forma en que utilizo los términos a través de los cuales encuentro expresión de algo que estoy diciendo. La argumentación permite persuadir, pero más que persuadir, permite convencer. Hay gente muy buena, muy dócil, muy ágil para persuadir. Es una manera de decir, manipula de alguna forma el resultado, pero no necesariamente ha convencido. Lo que está haciendo es manipulando, es orientando una respuesta no necesariamente válida. En la argumentación jurídica se trata de persuadir, de convencer con las buenas razones, no con un mal argumento, no simplemente a través de un ejercicio estrictamente retórico, es decir, de mero ejercicio lírico. Se le puede conseguir también a la argumentación jurídica como un resultado o bien un proceso. Para los que se acaban de sintonizar y se han integrado recién, estábamos hablando de la argumentación jurídica y decíamos un poco, pues, qué entendemos por argumentación jurídica y hacíamos el énfasis de cómo la argumentación jurídica hoy día surge como resultado, como efecto de las modificaciones de toda índole política, jurídica, social, que afectaron al mundo en el siglo XX, específicamente a mediados del siglo anterior. Y como esto pues ha generado un entramado, diría yo, un conjunto, una ramificación de distintos órdenes jurídicos que tenemos que saber aplicar y que, por supuesto, tenemos que saber no solamente aplicar, sino esto también pasa por la interpretación y el planteamiento que hagamos de los mismos. La argumentación jurídica, colegas que están el día de hoy escuchando, no es una fórmula mágica. Con esto también pudiéramos decir que una buena argumentación jurídica no necesariamente le asegura a usted el éxito. Si usted me pregunta a mí, ¿y qué me asegura el éxito? Nada. ¿Cómo así? Sí, nada le asegura a usted el éxito. Ni el caso con las mejores razones, ni el caso que en determinado momento consideramos fácil de plantear y defender, y por lo tanto de ganar, necesariamente por serlo me asegura mi éxito. Hay un conjunto de situaciones que en algún momento se salen incluso de nuestras manos, como por ejemplo, si no hacemos una buena estrategia en cuanto a este litigio, si no realizamos nuestras labores de investigación, ya hablaremos de eso, y en ocasiones incluso algunos factores externos que ya no dependen de usted y de mí, como pudiera ser la comprensión misma del problema que estamos planteando. Hay problemas jurídicos que se han planteado ante cortes, las mejores cortes, y no han logrado un resultado positivo, sino hasta décadas después. ¿Por qué? Porque eran problemas complejos que se entienden y que se van en algún momento asimilando en la dimensión de la dificultad que atañe a cada uno. Entonces, son progresivos, digámoslo así. También la preparación del ente que resuelve, discúlpenme que lo diga, pero de pronto usted puede hacer una argumentación jurídica impecable y el ente que la resuelve no necesariamente va a comprender la forma en cómo usted lo está planteando, la interpretación que usted está haciendo, los sustentos bajo los cuales usted está apoyando, entre muchas otras cosas que se salen de nuestras manos. Por ahí hay un refrán que dice que yo no estoy de acuerdo, que conste y no van a creer. Yo sé que hay algunos que son jueces y magistrados que nos están escuchando,
yo no estoy de acuerdo con esta frase, pero sí tiene algo de cierto, y es que dice que el juez, más o menos dice esto, como que el juez resuelve en función también de lo que haya comido, de lo que haya desayunado ese día. Y puede ser cierto, a veces, pues el juez, insisto, es un ser humano. Yo recuerdo en alguna actividad en el Ministerio Público hablando de estos temas en donde me decían a mí, mire, ¿y de qué sirve toda esta charla? ¿De qué sirve todo esto que estamos hablando? Si al final del día, decía el fiscal en aquella ocasión, el juez de pronto, no digo que sea su caso, solo digo que puede pasar. Puede que en este caso haya pasado, puede que no, pero el punto es, decía, si el juez al final del día es corrupto, si el juez al final del día le hablan por teléfono y le dicen cómo resolver, si el juez al final del día ni siquiera es el que está resolviendo, la respuesta es, no, nada me va a garantizar en esta vida un éxito en realidad, pero por lo menos me va a permitir mejorar mis opciones de éxito. Y hay que decir también, usted cada vez y yo, cada vez que estamos en desacuerdo con una resolución judicial que puede ser producto del error del juez, lo que tenemos que hacer es escalar a través de impugnaciones ese planteamiento o ese punto, ese interés, ese derecho que estoy reclamando. Ahora, que en algunas ocasiones nosotros prefiramos no hacerlo o que en algunas ocasiones nuestros clientes prefieran no hacerlo es otro tema. Lo que trato de decir es que los procesos también van escalando, van cada vez a un conocimiento superior o ante un órgano jurisdiccional con un conocimiento al menos en alzada y jerárquicamente superior, y entonces tenemos que agotar también esas instancias. No podemos decir que porque el juez en la primera instancia se equivocó, no, o porque el juez en la primera instancia. Hay mecanismos que el derecho establece para ganar las batallas a través de la argumentación jurídica. Las dificultades, por supuesto, técnicas, económicas, de recursos, que en esos casos es necesario, es otro tema. Una simple, llana y aislada idea para mejorar las capacidades de oratoria no es la argumentación jurídica. Muchos dirán, mire, o sea que usted lo que nos va a hablar de pronto va a ser simplemente de cómo realizar mejor una expresión, cómo plantear mejor verbalmente un argumento. No, ningún libro de los que usted va a leer se concentra estrictamente en eso. Sí es cierto que habla de la oratoria, sí es cierto que en algunos momentos se plantea como necesario porque es la forma en cómo se transmite el argumento, pero no significa que eso o en eso consiste únicamente la argumentación jurídica. Por supuesto que tiene aplicaciones prácticas. Vaya, y si usted dice, bueno, ya quiero saber entonces quiénes están aplicando la argumentación jurídica, vería todos en realidad la estamos aplicando y hay distintas perspectivas. Manuel Atienza, que es uno de los grandes autores y referentes y juristas en esta materia, sobre todo a nivel Iberoamérica, el español, usted seguramente lo ha escuchado en alguno de sus múltiples textos, de hecho dirige una maestría de argumentación jurídica en España, hace una labor genial porque condensa, me queda poco tiempo, voy a tratar de ir más rápido, condensa la argumentación jurídica en 3 dimensiones. Una dimensión formal, una dimensión material y una dimensión pragmática. La dimensión formal que va a involucrar específicamente el conocimiento de la lógica en el ámbito jurídico, la lógica formal y la lógica en el ámbito jurídico, pasando inclusive por la lógica informal, es decir, esta que no necesariamente es una inferencia de las premisas. También, por supuesto, desde una perspectiva material, pasa por evaluar las premisas, no solamente por llegar a ese silogismo en donde, pues, premisa mayor, premisa menor, subsumida da una conclusión, sino evaluar las mismas premisas. ¿Qué premisa estoy utilizando como premisa mayor? Los contenidos de esa premisa, la congruencia de esa premisa, la coherencia de esta, la aplicación de esta con la segunda, la interpretación de los propios conceptos que involucra cada una para llegar a una conclusión, y aspectos prácticos que por supuesto van o pasan también por los aspectos de oratoria. De esa cuenta, en esta diapositiva, yo he tratado, discúlpenme usted, no estoy diciendo que este es un intento acabado y final de decir cuáles son los aspectos, pero para darle una idea de lo que al menos nosotros consideramos el más importante, cuando usted toma un libro de argumentación jurídica va a encontrar temas relacionados con el argumento,
temas, por supuesto, el conjunto de argumentos, entendido como argumentación jurídica, modelos de argumentación, que los hay distintos. Nosotros para esta presentación tomamos el modelo de Tullman, que es uno de los más utilizados y más prácticos, pero los hay de otros autores. También va a hablar de retórica, oralidad, lingüística, de lógica, como decíamos, formal e informal, de las falacias, de interpretación jurídica. Note usted esta complejidad. Hablar de interpretación jurídica pasa por entender qué es la interpretación principalista, cuál es la diferencia entre la interpretación conforme a principios y reglas, cuál es la diferencia entre la interpretación entre normas y principios, cómo se interpreta desde y conforme a la Constitución, cuando utilizamos estos ejercicios interpretativos de ponderación, cuando debemos de utilizar test o actividades de proporcionalidad o juicios de proporcionalidad también. Y también pasa por los argumentos jurídicos que más o menos debiéramos nosotros ya entenderlos mejor. Los argumentos que utiliza estrictamente el abogado en el ejercicio de su actividad y comprensión, sobre todo del derecho. En el ámbito de lo jurídico, la argumentación jurídica no solamente le compete al abogado, también el juez, el legislador, inclusive, si usted revisa una ley, tiene una parte considerativa. Nuestra Constitución política también tiene una parte considerativa, el preámbulo. Y es esta en donde se trata de plantear las razones que justifican el contenido dispositivo de ese cuerpo normativo. Así que son los jueces, son los abogados, es el legislador y el jurista. Usted y yo, cuando en algún momento de pronto los hay, estoy seguro, la licenciada Martita lo es y muchos más o muchas más que nos escuchan, seguramente somos docentes y nos damos cuenta que nosotros también como juristas, cuando de pronto hacemos un planteamiento ante nuestros colegas o ante los estudiantes y decimos, mi manera de pensar y entender esta institución es así o asá, o no estoy de acuerdo con lo que dice tal o cual autor, tenemos que hacer este planteamiento argumentativo de índole jurídica y para eso nos sirve la argumentación desde lo jurídico. En la vida cotidiana todo el tiempo andamos hablando de esto. Cuando los jueces resuelven, tienen la carga argumentativa, algo interesante. El actor, por ejemplo, la tiene al presentar la demanda. El demandado la tiene al contestar la demanda. Y conforme a la producción, por supuesto, probatoria, cada una de las partes, sobre todo la parte actora. Y luego corre esa carga argumentativa hacia el juez. Y es el juez quien debe dar buenas razones, debe dar una racionalidad judicial. Y por supuesto, esto es objeto en algún momento, si no es así, de impugnación. Argumentamos cuando presentamos nuestras tesis o antitesis ante el juez, porque también cuando usted está en desacuerdo con el planteamiento de esa tesis del actor o de esa tesis de la fiscalía, usted tiene que plantear por qué es inválida. Es decir, involucramos distintas teorías, ¿verdad? Ahí va las antitesis de por qué esa teoría del caso no es correcta, esa teoría del delito no aplica tal cual como se está diciendo, etcétera, etcétera. Argumentamos en audiencias orales desde, pudiera ser un pliego de posiciones que es evaluado por un juez y nos toca a nosotros darle las razones por las cuales deben de ser en algún momento dejadas de ser tomadas en cuenta esas posiciones, hasta el momento, por supuesto, de una audiencia en donde tenemos que hacer valer un recurso de reposición, por ejemplo, en el ámbito penal o de nulidad, qué sé yo, en cualquier ámbito, laboral, penal, familiar, que usted lo desee. Ahí también argumentamos en nuestras investigaciones académicas. Los abogados normalmente somos un poco sesgados, pero cuando hacemos investigación, una verdadera investigación tendría que tener una buena argumentación jurídica que nos permite identificar dentro de distintos puntos cuál es el correcto. Insisto, esto no significa que necesariamente vamos a argumentar y vamos a ganar el caso. Significa que mejoran nuestras posibilidades. Insisto, hay distintas situaciones que pueden hacer esto no tan práctico. Me quedan 5 minutos para concluir, o 7 minutos si ustedes me permiten, para no demorar más de 45 minutos de la intervención, 45, 50, creo que será lo más. Un mensaje, obviamente esta charla da para más si pudiéramos seguir comentando y tenemos que escucharle a usted porque seguramente hay la riqueza de lo que usted diga tiene mucho valor. Y parte de lo que yo quería trasladar y que platicamos con los organizadores del evento es cómo en algún momento nosotros tenemos que entender qué son las falacias y manejar las falacias. Estas que son en algún momento aparentemente una razón válida que en realidad no lo es. Y que muchas veces, que conste, hay que decirlo, se utilizan para provocar al adversario. ¿Como cuáles? Estas son algunas, pero hay un listado de más de 100
falacias y Aristóteles planteaba más de 10 falacias distintas. Creo que eran 12 o 13. Aquí lo dice la diapositiva siguiente. Hay un montón de falacias, pero tal vez estas son las, como quien dice, más utilizadas, más a la vista, que a usted le conviene saber. La falacia ad hominem, y que conste, última vez que lo digo, en muchas ocasiones se utilizan para provocar al adversario, para confundir al adversario, sino es que también en algún momento al juez. La falacia ad hominem significa cuando se ataca a la persona y no se ataca al fondo, no se ataca al asunto, se ataca al que está planteando un argumento. La falacia ad misericordiam, que a veces nosotros como abogados la utilizamos mucho, y es decirle al juez, señor juez, por favor, compadézcase, tenga misericordia de este sujeto, de esta persona. La falacia ad baculum, que significa, señor juez, usted tiene toda la competencia y usted tiene que hacer valer su autoridad. Y como consecuencia, otorgue el planteamiento que estoy diciendo, o estoy planteando, o estoy expresando, porque me asiste a mí la razón y usted tiene esa autoridad. Es decir, es apelar a la fuerza para obligar a que se haga o no algo, o apelar a la autoridad, que es este verecundiam, que significa apelo a la autoridad de alguien o de algo, para entonces decir que porque ese alguien o ese algo lo hace, usted tiene que hacerlo o verlo de igual manera. Ad populum, que significa porque todos piensan, o la ignorancia, porque todos no sabemos, entonces es válido, o porque todos creemos que es así, es válido. Una de las favoritas, diría yo, que he visto muy utilizadas en los políticos, sobre todo, es esta de hombre paja, que significa planteo un ejemplo, elaboro un ejemplo que no aplica al caso concreto, que yo sé es un ejemplo, me va a ayudar y que es fácilmente destruible. Entonces le digo al juez, señor juez, es como que si yo le pusiera este ejemplo, y uno, pues es una construcción prefabricada, falsa, que nada tiene que ver, ni por analogía se puede aplicar, y que sabemos garantiza ese resultado de cómo se plantea el asunto, cómo se resuelve el asunto. Esta es una de las falacias que hay que atacar, por supuesto, y que nosotros tenemos que descubrir en nuestros adversarios. De pronto al juez ya lo convencieron. De pronto el juez va a decir, sí, tiene razón, fíjese. Si es así como usted dice, tiene razón. Pero eso no es cierto. Tenemos por eso que estudiar las falacias, insisto, porque también en algún momento nos van a sorprender, nos van a tratar, lamentablemente, de provocar. Otro de los, y con esto voy concluyendo, con esto concluyo, algunos de los consejos prácticos, ya no hay más tiempo para seguir, pero yo sí quisiera lanzarle a usted algunos consejos prácticos para los ejercicios de argumentación jurídica. En primer lugar, ordenar sus argumentos. Si usted va a hacer un planteamiento de la naturaleza que sea, desde pues una demanda, una contestación o sencillamente evacuar una audiencia, usted tiene que ordenar sus argumentos. Usted tiene que saber cuál es el más fuerte, quizás cuál es el más débil, y con cuál iniciar, con cuál concluir. No se trata de improvisar. Hay algunos, me incluyo en este grupo, que somos más dispersos para pensar. Si no ordenamos nuestros argumentos, no vamos a poder hacer un buen planteamiento. Hay algunos que quizás somos más finos, no me incluyo, y que podrán ordenar mentalmente con facilidad esto, con docilidad. Creo que aún en esos casos pasa por una ordenación. Liliana Ochoa levantó la mano. Yo no sé si es por un tema de tiempo, porque las preguntas, colega, vienen más adelante, pero le dejo la palabra. Es que ha habido precedentes de conflictos. Bueno, escuchamos por ahí la televisión de fondo, creo yo. La argumentación jurídica me obliga a investigar. No es posible hacer litigio sin investigar. Esa es la conclusión a la que hemos llegado con otros colegas y yo comparto también, porque debo de investigar no solamente las normas que van a ser objeto de análisis, de discusión, de interpretación en el caso concreto. Esa está como muy básica, muy fácil, sino también cómo integro esas normas en contextos específicos, en órdenes específicos, las reglas que van a regir esos ejercicios de interpretación. Tengo que saber en algún momento si hay jurisprudencia o no la hay, nacional o internacional, inclusive ordinaria o constitucional, porque puede haber jurisprudencia tanto de índole internacional como de índole local o doméstica, e inclusive en el índole o en la esfera doméstica, tanto constitucional como ordinaria. Parte de los trabajos, de los documentos que se dejan como acopio de esta exposición,
incluye la jurisprudencia, las distintas tesis que ha ido sentando la Corte de Constitucionalidad en distintas materias, dentro de ella la contenciosa administrativa. Y lo digo porque en algún momento es importante que usted esté enterado de esas tesis. ¿Para qué va a iniciar una impugnación o un planteamiento si sabe que está dirigido al fracaso, que hay doctrina legal, esté o no esté de acuerdo? Habrá que respetarla. Y entonces resulta infructuoso, ocioso y un desperdicio de recursos no saber esa jurisprudencia. Y al revés, de pronto hay jurisprudencia que fortalece mi planteamiento y es lo que hace falta para convencer al juez. Entonces hay que conocerlo, la doctrina, por supuesto, los libros de los tratadistas, juristas, de los expertos nacionales o extranjeros. Y hay que apelar, por supuesto, a eso también. El derecho comparado sería ideal en algún momento, muy difícil lo logramos hacer, pero hoy día con Google, digámoslo de esa forma, con los buscadores, es más fácil ubicar legislación, manejar las reglas de interpretación. Eso es para otro tema, para otro tema por el tiempo, pero el tema de interpretación jurídica es bien complejo. No es lo mismo interpretar una norma legal que una norma constitucional, no es lo mismo interpretar estas con el orden internacional, no es lo mismo interpretar todas las anteriores con otros órdenes jurídicos que pudieran plantearse. Hay multidimensiones, hoy día podemos decir, en el ámbito del derecho. Por supuesto, también debemos ser objetivos, neutrales y serenos al determinar a quién le asista el derecho. A veces no somos jueces, estoy de acuerdo, pero usted y yo tenemos que ser realmente consecuentes en un análisis profundo, objetivo, sereno, neutral, no sesgado, para decir realmente, ¿me compete? ¿Me asiste la razón o no? No hay que sorprender al juez. Hay muchos colegas que dicen, bueno, yo sé que no me asiste la razón, pero igual si el juez la admite, ahí se va, tengo éxito. No, eso no es, creo yo, lo correcto y debiéramos de no hacerlo. Procure, de ser posible, trabajar en equipo y en base a la especialización. Muchas veces creemos nosotros que lo podemos hacer todo. El abogado guatemalteco es abogado Superman, quiere hacerlo todo y todo lo quiere hacer bien. Gracias a Dios tuve oportunidad de trabajar en algún momento, de ayudar, de asesorar en la Procuraduría General de la Nación, en la época de la ex procuradora licenciada Anabela Morfín, en el área de despacho de asuntos internacionales, y una de las cuestiones que aprendí, creo yo, es cómo los abogados norteamericanos y las grandes firmas internacionales entienden muy bien que cada quien tiene sus propios talentos y hay que respetarlos. No necesariamente usted tiene que ser igual de bueno para hablar que para escribir. No necesariamente usted tiene que ser igual de bueno para plantear ideas que para investigar los fundamentos de esas ideas. Y así sucesivamente. Hay abogados muy buenos para hacer interrogatorios, por ejemplo, y hay otros que no lo son. Entonces, hay que entender que no necesariamente tenemos que ser buenos en todos, que los casos aún más pequeños, en algún momento hay que tomarlos y defender el honor de nuestra profesión, porque la profesión no es para grandes peces, digámoslo así, es para cualquier tipo de persona que requiera un auxilio. La humildad, porque si algo, creo yo, nosotros tenemos que entender es que no lo sabemos todo, nunca lo vamos a saber todo y siempre va a haber alguien que va a saber más que usted y yo. Y también, no necesariamente en todo soy bueno, que era parte de lo que estaba diciendo, y no todo es tan claro como a veces parece. Apuéstele al fair play, que significa juegue limpio. En un proceso judicial hay reglas, juegue limpio, gane por mérito propio. Lamentablemente hay mucha deslealtad y el código ética ya ni digamos, se ha olvidado. Así no debiese ser. Debiéramos de jugar limpio y aunque la otra parte no lo esté haciendo, aunque alguno de los sujetos no lo esté haciendo, me lo debo a mí mismo como abogado. Usted, el juez y su contraparte son humanos. Pida sabiduría a Dios y admita posibilidad de hierro, suyo y de otros. Algo importante, creo yo, es que aunque leamos todos los libros de argumentación jurídica que existan, aunque tengamos ese conocimiento de Robert Alexi, o del señor Atienza, o del señor McCormick, o del señor Tulmin, o de cualesquiera otros, la realidad también, creo yo, es mi personal convicción, es que hay casos que si usted no pide sabiduría a Dios, usted no va a saber cómo resolverlos, ni la estrategia más adecuada para resolverlos. A veces nos llenamos nosotros pues de mucha gloria, de mucha honra, diciendo, es que yo lo pensé, lo analicé, lo vi, y no es cierto. Es porque Dios en algún momento, por misericordia, diría yo en muchas ocasiones, realmente, o por gracia, nos ha dado la luz, nos ha dado la comprensión, nos ha dado el discernimiento de qué decisión tomar, y nos robamos nosotros el mérito. Yo creo que pasa por reconocer, por un lado eso, y por el otro lado pedir sabiduría. Hay casos difíciles. Familiarícese con las reglas de la materia,
Si usted está litigando penal, con penal, si laboral, laboral, la que sea, pero tenemos que ser especialistas o tratar de ser especialistas, y si no, pues manejar las reglas de cada uno de los juegos que estamos jugando. Dependiendo del tipo de trabajo, así será la preparación para hacer el mismo. No, depende del tipo de escrito, la forma en cómo voy a plantear la argumentación. Las argumentaciones jurídicas de una demanda tendrán que ser muchísimo mejor que, por supuesto, las de una evacuación de una audiencia en un incidente. Y dos últimas cosas: no sea la provocación de su adversario. En muchas ocasiones hay colegas que juegan así de sucio y lo que buscan es descontrolarlo, desconcentrarlo, y si lo logran, seguro su mente no va a pensar de igual manera que si está en un estado de serenidad, así que le ganarán la partida. Debe esforzarse y ser valiente. Yo recuerdo cuando en el año 2009 hice un planteamiento ante la Corte de Constitucionalidad, y cuando lo recibieron en la ventanilla se rieron del planteamiento. Y no se rieron como quien dice está nervioso por lo que estaba viendo. No, como quien se ríe de lo ridículo de lo que se está planteando. Fue una inconstitucionalidad por omisión absoluta que al final la Corte rechazó, y que la doctrina legal de hoy día de la Corte ha sido rechazada. La absoluta, la parcial sí ha ganado, pero abrió brecha para otros procesos y planteamientos que se hicieron. Y sí es cierto, a veces nos pueden ridiculizar, pero no es lo mismo que traten de ridiculizarnos y tener ese miedo que es natural a ridiculizarse ante alguien, que hacerlo mal. Si no estoy diciendo con esto ridiculizarnos, es no temer a que otros nos ridiculicen, que no es lo mismo decir yo me voy a ridiculizar. No, usted prepárese, hágalo bien, y lo que la otra persona vaya a pensar es un asunto muy distinto. Si usted utiliza bien las reglas, no debiera tener miedo. Todos tenemos miedo, no sé si usted lo nota, si usted lo cree, pero es natural en el ser humano que ante lo desconocido viene el temor. Despójese de ese temor, estudie, prepárese, evalúese, sea autocrítico, mejore. Esa es la vida. Les deseo una feliz tarde. Gracias. Eso es todo, licenciada Martita y colegas. No, pues sin duda le agradecemos mucho por su intervención, doctor. Sin duda, cada vez que lo escuchamos, y me sumo, cada vez que lo escuchamos aprendemos muchas cosas nuevas, y sobre todo los últimos 13 consejos prácticos que usted nos dio, pues creo que son fundamentales dentro de nuestro ejercicio profesional, y no solo como nuestro ejercicio profesional, sino como seres humanos. Y quisiera agregar algo importante que usted mencionó y que creo que es fundamental para todos los que estamos en esta reunión y los que nos escuchan a través de Facebook Live, de que todo lo que nosotros hagamos, independientemente del ámbito de la profesión que nosotros ejerzamos, es importante que lo hagamos pues creyendo y confiando que de Dios proviene la sabiduría y que de ahí proviene la inteligencia. Si bien es cierto, tenemos una profesión en la cual el Estado de Guatemala nos ha investido, ¿verdad?, de esa fe pública para poder defender a todos los guatemaltecos, es importante que recordemos que nosotros como abogados pues no lo sabemos todo, como decía el doctor, no somos todólogos, sin embargo sí nos podemos especializar en el talento que Dios nos ha dado, y sobre todas las cosas pues hacer las cosas bien. Y me sumo al último consejo práctico que usted decía, doctor, y que realmente creo que es para todos, ¿verdad? Dice la palabra: esfuérzate, sé valiente, no temas, y sobre ello va toda nuestra defensa. La argumentación jurídica es un tema fundamental que explicaba el doctor, pero no solamente es de aprender los temas teóricos, las cuestiones prácticas, sino que es creerme yo misma, conocer yo misma cuál es ese talento que yo tengo para ejercer esa argumentación en mi defensa. Entonces quiero agradecerle, doctor, por su participación. Ha sido un honor escucharlo, y reitero que cada vez que lo escuchamos aprendemos mucho de usted. Ha sido un gusto tenerlo. El doctor va a estar con nosotros en la sala acompañándonos. Vamos a continuar con la segunda fase de la conferencia, y al finalizar pues estaremos haciendo las intervenciones tanto para el doctor Pablo como para la licenciada Lucrecia Alonso. Muchas gracias, doctor. Un fuerte aplauso para usted en nombre de todos los que nos acompañan en esta sala, y pasamos con la licenciada Lucrecia. Muchas gracias, doctor. Damos la bienvenida esta noche a la licenciada No se escucha, licenciada Marta. Ahí está. Ahora sí. Gracias. Les decía que le vamos a dar ahora la bienvenida a la magistrada Doris Lucrecia Alonso Hidalgo. Ella actualmente es magistrada de la Sala Segunda del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. El día de hoy ella estará compartiendo con nosotros el tema argumentación de la Corte de Constitucionalidad sobre la naturaleza del auto que resuelve las excepciones previas en materia contencioso administrativo. Además,
del cargo público que ella ejerce, tiene experiencia docente y ha intervenido en varios eventos internacionales, como en la 7ª Jornada Nacional de Derecho Tributario, la 6ª Jornada Nacional de Derecho Tributario, también en el 10º Encuentro Internacional de la Escuela de Verano de La Habana, Derecho Internacional Privado e Internacional Público. Para nosotros es un honor también contar con la presencia de la magistrada Doris Lucrecia y de igual manera como el doctor Pablo, es un honor tenerla en la noche de hoy y sin duda sabemos que aprenderemos bastante en este momento. El tiempo es suyo, licenciada, y bienvenida a esta sala. Muchas gracias, licenciada Martita. Pues encantada de haber escuchado la disertación del doctor Pablo Andrés Bonilla. De verdad que me he deleitado y pues es una invitación, considero yo, para todos los estudiosos del derecho a que hagamos honor realmente a ser estudiosos del derecho. Entonces, bueno, en esta tarde, como lo indicaba también el doctor, en primer lugar, agradecidísima con Dios porque es una bendición el poder compartir con ustedes, el poder compartir lo que por gracia hemos recibido, ¿verdad? Y poder, diríamos, se me fue la palabra, pero intercambiar, ¿verdad? Intercambiar opiniones, puntos de vista desde abogado litigante, juzgador y todo pues lo que hemos aprendido, lo que hemos podido aprender a lo largo pues de nuestro ejercicio profesional. Agradecerle pues también a la firma, ¿verdad? Vargas Piedrasanta, a la licenciada Martita Quemé, al licenciado Otto Vargas por hacerme extensiva la participación en esta tarde y que es en una ocasión especial en atención a que estamos próximos a la celebración del Día del Abogado. Entonces, es una forma también de continuar creciendo, ¿verdad? Para quienes nos honran con su audiencia, ¿verdad? Con sintonizarnos, con estar conectados. Sabemos que no solamente son abogados, sino también nos honran con su participación auditores, economistas. Entonces, extensivo para ellos también. Felicitarles porque es una forma, les decía, de continuar creciendo. Entonces, yo voy a compartir un poquito un tema relacionado, que tiene relación con la materia contenciosa administrativa, compartirles algunas consideraciones de la Corte de Constitucionalidad en cuanto a la naturaleza de los autos que resuelven excepciones previas, ¿verdad? Específicamente. Y pues bueno, ver para que en futuros planteamientos, ¿verdad? De aquellos que puedan asesorar instituciones del Estado, porque cuando hablamos de un contencioso administrativo, sabemos que el demandado generalmente es un órgano de la administración de datos. Entonces, si estamos mencionando que el tema involucra la interposición de excepción, entonces aquellos que puedan asesorar instituciones del Estado, pues sirva esta pequeña charla también como un pequeño aporte, ¿verdad? Para ser tomado en cuenta. Entonces, esta tarde es las consideraciones, ¿verdad? Vamos a ver, de la Corte de Constitucionalidad, perdón, sobre la naturaleza del auto que resuelve las excepciones previas en materia contencioso administrativa. Bien, cuando desde el título, ¿verdad? Yo siempre, pues, a mis estudiantes, ¿verdad? Les digo desde el título, nosotros tenemos que ubicarnos en la Corte de Constitucionalidad sobre la naturaleza de un auto, de una excepción previa dentro de un contencioso administrativo. Eso nos dice que ya se han pasado se han agotado, mejor dicho, algunas instancias. Si se
dificultad. Me alegra. Esto, hablar de la CC implica que ya hemos agotado algunas instancias. Ya implica que el abogado, ¿verdad?, ha acudido a la vía contenciosa administrativa a promover una demanda en contra de un órgano de la administración pública, y pues al momento en que ya hemos pasado la charla anterior, si ustedes se recordarán, para quienes también nos honraron con su audiencia, hablamos de cuáles eran las principales causas por las que las demandas contenciosas administrativas no son admitidas para su trámite, ¿verdad? Acá con el tema de hoy se entiende que ya la demanda contenciosa administrativa pues ya fue admitida para su trámite y ya fueron emplazadas quienes son parte en este proceso, y la primera actitud pues que como demandados han asumido ha sido la interposición de excepciones previas, ¿verdad? Al hablar de las excepciones previas, pues sabemos que es una forma en que la parte demandada hace uso de ese derecho de defensa constitucionalmente consagrado. Entonces, vamos a ver, dentro de estas excepciones previas que la misma ley de lo contencioso administrativo permite su interposición en el artículo 36, si no estoy mal, de la ley de lo contencioso administrativo, encontramos algunas de ellas. No sé cómo el tema de si se logra ver la presentación acá, porque en mi pantalla central veo la presentación del doctor. Se ve, licenciada Luqui. ¿Sí se ve? Ok, muchas gracias. Entonces, acá tenemos las excepciones previas que en materia contenciosa administrativa, pues le es permitido a la parte demandada interponer como primera actitud a asumir dentro de un contencioso administrativo. Acá en verde podríamos decirles que están aquellas que en especial, ¿verdad?, están atacando o sugiriéndole al juez que la ausencia de un presupuesto procesal, lo cual pues conlleva que ese proceso no puede avanzar, ¿verdad? No tiene condiciones de viabilidad precisamente por la ausencia de un presupuesto procesal, como lo es la incompetencia, la demanda defectuosa, falta de capacidad legal, falta de personería, falta de personalidad. Estas me permití resaltarlas en color verde porque dentro de estas que proyecta la diapositiva, el auto que las resuelve en determinado momento será definitivo o no definitivo. Y la importancia del tema es precisamente porque, como lo establece el artículo 221 de la Constitución, contra las resoluciones y autos que pongan fin, ¿verdad?, al proceso contencioso administrativo, puede interponerse el recurso de casación. Entonces, aquí es donde es preciso hacer una pausa en estos minutos, ¿verdad?, que pues se me han otorgado para conocer lo que la Corte de Constitucionalidad ha considerado al momento en que no ha otorgado la protección constitucional que le es solicitada, porque el auto contra el cual se planteó casación no era un auto definitivo. Esta parte del artículo 221 de la Constitución, ustedes es el que regula, ¿verdad? Es el fundamento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Como lo vimos en la diapositiva anterior, nos indica, o sea, nos deja ver que un contencioso administrativo puede finalizar pues mediante una sentencia, ¿verdad? Entiéndase, cuando dice contra las resoluciones y luego dice autos, pues entendemos una sentencia y un auto, ¿verdad? Entonces, en cuanto a estos autos, que sería el caso de las excepciones previas, la misma Constitución faculta para poder acudir a la vía de casación. Pero en la práctica
seguramente, como lo manifestaba el doctor Pablo Bonilla, no se ha hecho la investigación por parte de los abogados, ¿verdad? Los estudiosos del derecho, no se ha hecho la debida investigación y han acudido a plantear casación, cuando si se hubiese hecho esa investigación relacionada con ese auto que está resolviendo una de las excepciones previas que atacan la falta de un presupuesto procesal, se hubiesen percatado que la vía no era acudir a la casación, sino volver a presentar su demanda contenciosa administrativa. Para ilustrar esto, quisiera que veamos lo que la Corte ha considerado. Dice acá, esta Corte evoca lo expuesto por los juristas Juan Montero Aroca y Mauro Chacón Corado con relación al carácter definitivo de los autos que resuelven excepciones previas y sobre la viabilidad de la casación contra este tipo de resoluciones. El problema tiende básicamente a los autos que deciden excepciones previas o mixtas, estimándolas. De esta cuenta debe tenerse en cuenta, no son autos definitivos los que estiman las excepciones de incompetencia, demanda defectuosa, falta de capacidad legal y falta de personería. Es decir, en que el órgano administrativo mandado interpone una excepción y la misma por incompetencia, falta de personalidad, las que hemos mencionado, y la misma es declarada con lugar. Y esto lo que provoca es que la demanda instaurada sea rechazada. Lo que procede no es acudir a casación porque no es un auto definitivo. Lo que procede es que la demanda sea planteada nuevamente. Obvio, si todavía se está dentro del término que la ley concede para poder presentar esta demanda. En una charla anterior hablábamos de la temporalidad, que en materia contenciosa administrativa propiamente es de 3 meses y en materia tributaria es de 30 días y lo que ocasionaba confusión. Mencionábamos el error de algunos abogados de esperar hasta el máximo del término para presentar su demanda. Y entonces, ¿qué sucede? Al momento en que en este caso en particular se interpusiera una excepción previa, es declarada con lugar, se le rechaza la demanda, no estaría en el tiempo para volver a presentarla y tampoco entonces esta resolución sería impugnable por la vía de casación. ¿Por qué? Porque esta demanda nunca nació, este proceso nunca nació a la vida jurídica, ¿verdad? Entonces, volviendo al artículo 221 de la Constitución, esos autos contra los que sí procede la vía de casación, esos autos definitivos, que sí le pueden poner en determinado momento fin al contencioso administrativo, pues serán aquellos que resuelvan, por ejemplo, excepciones previas, pero con carácter de mixtas. Aquellas que, siendo previas, ¿verdad? Su efecto es perentorio. Es decir, atacan el fondo del asunto. ¿Cuáles serían esas excepciones? Pues la de litispendencia, la de caducidad, la de prescripción, cosa juzgada y transacción. Acá un ejemplo en relación a la excepción de falta de incompetencia, ¿verdad? De incompetencia donde pues obviamente se está señalando la falta de ese presupuesto como lo es que el órgano jurisdiccional ante el cual dando la demanda no tiene las facultades de conocerla, saber qué es lo que ha considerado la Corte de Constitucionalidad. Y aquí tenemos su decisión no evidencia, aquí estamos hablando de que la casación obviamente, ¿verdad? No admitió, pues fue rechazada,
o fue desestimada precisamente porque el auto no era definitivo. Entonces dice, su decisión no evidencia las violaciones que el accionante denuncia en el amparo, ya que del estudio de los antecedentes se advierte que la interposición del recurso de casación, sujeta a exigencias formales obligadas por su naturaleza, adolece del defecto de que el auto contra el que fue planteado, que resolvió la excepción previa de incompetencia, no es definitivo. Entonces, este es un ejemplo, ¿verdad?, de las excepciones que nosotros indicábamos que ha causado mucha confusión en la práctica en abogados litigantes que, pues, asumo son asesores de órganos administrativos, ¿verdad? Que ha causado confusión en abogados litigantes de la parte actora en un contencioso administrativo, porque al momento decía en que esta excepción haya sido declarada con lugar y en consecuencia se ha rechazado la demanda, pues quien ha acudido a casación ha sido pues los abogados de la parte actora. Y acá igual es importante llamar la atención y con la magistral pues exposición del doctor Bonilla, que en el contencioso administrativo, a diferencia del procedimiento administrativo, sí se requiere del auxilio de un abogado director. Hemos enfatizado en ello, ¿verdad?, la diferencia, porque en el procedimiento administrativo no es necesario. Y por lo mismo, pues hay un principio de sencillez, de informalidad en el procedimiento. Pero en el contencioso administrativo ya se requiere del auxilio de un abogado, y esto quiere decir de alguien que es docto en la materia, docto en derecho. Y entonces, pues como nos lo decía el doctor Bonilla, no es posible, decía él, ¿verdad?, hacer un litigio sin investigar. Y me atrevería yo a pensar, pues, que se ha perdido esa conciencia, ¿verdad? Decir, si realmente estoy preparado para poder tomar este asunto. Y bueno, pues también igual lo decía él, nosotros no lo sabemos todo, nunca lo vamos a llegar a saber todo, pero sí podemos investigar. Entonces, no cabe duda que estos casos prácticos, voy a proyectarles un par de es que pues el abogado en este caso que ha acudido a la vía constitucional y pues sobre esa protección constitucional no le ha sido otorgada, creo que se hacía necesaria realmente la investigación en cuanto a la materia contenciosa administrativa. No, si bien es cierto, no nacemos especialistas o desde que nos graduamos no somos especialistas, pero podemos irnos especializando. Es una responsabilidad tomar un proceso, hacernos cargo de un proceso. Yo les he comentado a mis alumnos que si bien es cierto, bueno, un médico tiene en sus manos la vida de una persona. Si bien es cierto, nosotros no tenemos tal cual la vida de una persona, sí tenemos su patrimonio en nuestras manos, ¿verdad? Como abogados. Tenemos la libertad en determinado momento, ¿verdad? La libertad en nuestras manos de nuestro cliente, ¿verdad? Entonces, sí se hace necesario el estudiar, el prepararnos, tener esa conciencia realmente de que se nos está buscando porque se espera un resultado positivo, ¿verdad? Y ganado en la buena lid, en la buena lid, ¿verdad? Un juego limpio, como nos lo decía el doctor Pablo Bonilla. Entonces, veamos acá. Cuando hablamos de incompetencia, referimos a que el juez tenga las facultades para conocer de ese proceso. Cuando hablamos de falta de demanda defectuosa, por ejemplo, en materia contenciosa administrativa, la ley tiene regulación específica en cuanto a los requisitos que debe de cumplir el escrito o el memorial de demanda, ¿sí? Entonces, ante la ausencia de uno de esos requisitos,
y que pues el tribunal, igual como lo decía el doctor, el juez es un ser humano, o sea, no lo sabe todo, puede cometer errores y de allí que existan los medios de impugnación, ¿verdad? A favor de las poder si en determinado momento el juez ha admitido para su trámite una demanda que adolecía de algunas pues falencias, ¿verdad? Entonces, para eso son las excepciones. Entonces, si una demanda no cumple con los requisitos del 28, seguramente, ¿verdad? Y fue admitida para su trámite, seguramente vendrá pues la actitud del órgano demandado a través de una excepción previa de demanda defectuosa. Si la personería, si no se está, quien comparece no está actuando en nombre propio, sino lo está haciendo en Señora magistrada, no sé si nos escucha. Se ha perdido la señal. No, no se le escucha. Bueno, se ha perdido la señal. Seguramente se va a estar recuperando en estos minutos. Licenciada Martita, me imagino que tuvo ahí algún inconveniente. Sí, buenas tardes. La licenciada Martita está atendiendo un tema. Sí, la licenciada Lucky se desconectó. Creo que es problema por su señal. Tal vez mientras ella se conecta, no sé si está de acuerdo, estimado doctor, dejar algún espacio en caso alguno de los participantes tenga alguna duda que desee plantear mientras la licenciada Lucky se vuelve a conectar. Estaría el espacio libre, si está de acuerdo, doctor. Gracias, gracias colega. A mí me parece estupendo. A mí me parece estupendo. Aprovecho para agradecerle también la invitación. No había podido hacerlo, pero muchas gracias. Ella se nos conectó, la señora magistrada Lucrecia, ya está aquí con nosotros. Excelente. Perdón, me sacó por unos minutos. Entonces voy a ir ya como concluyendo. El tema realmente es un poco extenso, habría que profundizar un poco más. Entonces voy a botar 2 diapositivas más que tengo por acá, igual para no sobrepasar el tiempo. Entonces, les hablaba en relación a la excepción de demanda defectuosa, ¿verdad? Que al momento de no cumplir con los requisitos que la ley establece, va a provocar igual de declararse con lugar el rechazo de la demanda. Podrá presentarse nuevamente la demanda si todavía estamos en el término que la ley establece, pero ¿qué ha sucedido acá? El abogado, en lugar de presentar nuevamente la demanda, acude a casación y pues cuando le notifican la resolución de casación, ya sea rechazándole o desestimándole la misma, ya el plazo que pudo haber tenido para interponer el contencioso ya transcurrió. Veamos qué ha considerado la Corte de Constitucionalidad. Dice, en relación a la demanda de excepción de surgió que ahora se disuelve las excepciones como la de demanda defectuosa, no pone fin al proceso ni impide de manera alguna la renovación del litigio, porque como acertadamente lo indicó la autoridad impugnada en el fallo que ahora se reclama, dicha decisión no tiene el carácter de definitiva para ser analizada en casación, porque no entró a conocer el fondo del asunto. Es por ello que no procedería en el presente caso interponer en su contra el recurso de casación, pues el hecho de que hubiera operado la caducidad no hace variar la naturaleza del auto que resuelve las excepciones previas. En sí, entonces, lo que hay que
poner atención, ¿verdad? En cuanto, pues si hay abogados acá que tienen la dirección de procesos contenciosos administrativos, es al momento en que una excepción previa que ha interpuesto el órgano administrativo le es declarado con lugar, ¿cuál es la actitud que debe de asumir? Analizar si es un auto definitivo o no. Pues si es un auto que resuelve una de estas excepciones, la CC, como lo decía el doctor, investigar, ¿verdad? En la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, la cual ya ha dicho, ¿verdad? Que la naturaleza de estos autos que resuelven excepciones que son depurativas, que atacan la falta de un presupuesto procesal, no son definitivos. ¿Por qué? Porque no han entrado a conocer el fondo. Entonces, lo procedente, si aún se está en tiempo, es acudir nuevamente, corregir la falencia, ¿verdad?, que llevara el escrito inicial y volver a plantear la demanda contenciosa administrativa. Y de igual manera les estaba comentando, se interrumpió la comunicación, me parece lo de la falta de personería, ¿verdad? Si es una personería vencida, si es una no se está acompañando en la forma que la ley establece. Recientemente pudimos ver una situación que llamó mucho la atención, ¿verdad? Un caso donde comparece el representante, una persona como mandatario de una entidad mercantil. Pero al examinar la personería, resulta que era un mandatario general administrativo y que no tenía facultades para comparecer a juicio. Entonces, como el tribunal tiene la facultad, ¿verdad?, de subsanar, de dictar previos para que puedan subsanarse algunas cuestiones que se considera que son subsanables, se le dictó el previo para que indicara si contaba con facultades o no, ¿verdad? Se desprendía del documento, pero aún, ¿verdad?, aún queriendo, pues, no denegarle el derecho de acceso a la justicia, que se le dictó el previo para que pudiera acreditar si tenía facultades para comparecer al juicio. Y lo que se hizo fue que al subsanar el previo, comparece un mandatario judicial, pero el argumento, en sí decía comparezco a subsanar el previo, y era un representante que no estaba acreditado en el proceso. No se hizo por la vía de ampliación o modificación de la demanda, que todavía era un momento procesal para hacerlo, y pues desafortunadamente eso pues provocó que la administración tributaria planteó falta de personería, ¿verdad? Eso provocó que la misma fuera declarada con lugar. Entonces hay casos en los que el tribunal todavía, ¿verdad?, a través de la vía del previo, les da la oportunidad de corregir algunas situaciones a los abogados, ¿verdad? Abogados. Y aún en muchos casos estas oportunidades, pues diríamos, son desaprovechadas, pero creo yo que es por la falta de investigación, falta de estudio, ¿verdad? Como lo decía el doctor Bonilla. Creo que eso sería, por cuestión de tiempo, eso sería lo relacionado a mi participación, ¿verdad? Pues yo tengo un compromiso posterior, y entonces mi participación pues se programó en un tiempo corto, pero siempre pues dispuesta y gustosa cuando tengan a bien pues volver a invitarme y poder profundizar un poco más en los temas. Eso sería de mi parte, licenciada. Muchas gracias. No, pues gracias a usted, licenciada Luqui. Gracias a usted, licenciada, por acompañarnos esta noche. Para nosotros ha sido un honor escucharla. De igual manera, cada vez que la escuchamos a usted, pues aprendemos mucho. En mi caso, usted ha sido mi mentora. En mi caso, yo he aprendido de usted, ¿verdad? Y les agradezco también esa formación académica que ustedes realizaron en el grupo que tuvieron, y en este caso en mi persona. Sabe que le tengo mucha admiración y mucho respeto, y sobre todo porque aprendemos mucho pues de usted. A todos les agradecemos mucho, y esto es el espacio pues para las preguntas. Quisiera, si alguien tiene alguna pregunta, las pueden hacer aquí por el chat de vía Zoom, o también las pueden realizar por el WhatsApp del número de la oficina. Sin embargo, ya tenemos aquí una pregunta. Esta va dirigida para el doctor Pablo.
Sí, doctor, nos hacen una pregunta. Sí, podríamos determinar puntualmente entonces cuál sería la diferencia entre la oralidad y la lingüística para el tema de la argumentación jurídica. Gracias, muy amable licenciada Martita. Que conste que antes, pues si usted me lo permite también hacer la observación, yo todavía no tengo el grado de doctor porque estoy tal vez en el mismo proceso que muchos en este tema de la tesis, ¿verdad? Justamente mi tesis pasa por el tema de cómo el juez participa en la producción normativa en el derecho, así que es un tema muy interesante, muy bonito, un poquito complicado, pero Dios lo permita y yo también ponga el grado de esfuerzo necesario para ya pronto estar concluyendo. Pero de igual manera, pues soy un servidor y mi nombre es pues, Pablo Andrés Bonilla Hernández, así que cualquiera sea la forma en cómo se dirija, bien recibida. Comentarle la lingüística al final del día, yo entiendo, pues pasa por la expresión de los términos, ¿verdad? Es decir, del lenguaje. El lenguaje sabemos nosotros que se transmite a través de palabras, a través de términos, a través de conjugaciones, etcétera. Los aspectos lingüísticos no soy experto, que conste, pero entiendo, pues tendrán que ver mucho con la expresión del lenguaje y no necesariamente esa expresión, los alcances y lo que implica cada uno de los términos es equivalente a la forma en cómo los expresamos de forma verbal u oral. Es decir, la oratoria sí va a pasar por este ejercicio de transmisión a través de un discurso oral o verbal. No necesariamente en la lingüística se involucra un ejercicio verbal u oral. Ciertamente, cuando planteamos un argumento, y hemos dicho que la argumentación jurídica es ese conjunto de argumentos, esa es la diferencia, ¿verdad?, entre contenido y continente, pues ese argumento va a tener que hacer un uso correcto de la lingüística, que ya en el campo del derecho es bien complicada, licenciada Martita y demás colegas, no sé si ustedes lo ven así, pero el idioma ciertamente hace difícil el derecho. Cada una de las expresiones que se utilizan para en algún momento regular alguna situación hacen que el derecho tenga notas de vaguedad o que tenga notas de ambigüedad. Eso significa que los términos que utilicemos muchas veces lingüísticamente pueden significar una cosa distinta a la función o a la finalidad que se le quería asignar a una norma, por ejemplo. Entonces, el lenguaje juega un papel acá que complica la transmisión, digámoslo así, de un mensaje en el ámbito del derecho. Y esto lo hablan los tratadistas, incluso en el ámbito de la teoría general del derecho. Ahora se dice, mire cómo hay vaguedad y hay ambigüedad también en el lenguaje. Y ya Hart hablaba de esto, de los vacíos que en algún momento se generan a partir de la interpretación lingüística que se hace de los postulados del derecho expresados de forma normativa. Aparte está la oratoria. La oratoria es así, va a involucrar, insisto, la expresión oral, verbal, de lo que se está tratando de decir. Entonces, decimos, es un buen orador, por ejemplo, y tiene una buena retórica porque justamente apela a un discurso adecuado, correcto. Cuando hablamos acá en el tema oratoria, normalmente en los libros vamos a encontrar inclusive consejos prácticos de cómo mejorar los ejercicios de oratoria. Cuál es el ritmo que hay que seguir, o el compás, o los tiempos, la forma en cómo se construye un discurso, o la expresión estructural, digámoslo así. Entonces, son cosas distintas. Gracias, doctor. Muy amable. La siguiente pregunta, creo que por la naturaleza la pregunta está dirigida a la licenciada Luqui. Licenciada, dice que si el auto que resuelve las excepciones previas en materia administrativa está sujeto a algún medio de impugnación posterior, dice. Sí, sí, de hecho en la práctica, bueno, de conformidad, por ejemplo, con el Código Procesal Civil y Mercantil, en cuanto a la reposición, ¿verdad? Que no, creo que es 500, 600 por ahí, el artículo 600 más o menos, nos dice que contra los autos originarios de las salas, ¿verdad? Procederá reposición. Entonces, en la práctica, pues como obviamente es una resolución razonada,
algunos, ¿verdad? Por ser la primera resolución erróneamente, presentan revocatoria, pues obviamente es rechazada, ¿verdad? Para su trámite, pero en su gran mayoría sí agotan la reposición. La cual en la mayoría de los casos pues es declarada, se tramita, pero es declarada sin lugar porque los argumentos que sustentaban la interposición de la excepción pues son válidos, ¿verdad? Entonces, igual se confirma la resolución que rechaza la demanda debido a la procedencia de la excepción, pero sí es a través de la reposición. Gracias, Linda. La siguiente pregunta dice si es posible que se pueda ampliar un poquito referente a la falacia Omier, dice. Omier, yo creo que iba dirigida aquí al doctor Bonilla cuando nos hablaba referente a las falacias, doctor. Sí, sí, con muchísimo gusto. Con muchísimo gusto. ¿Cuál falacia es la que comentan? Omier, dice. Hominem. Sí, debe ser hominem. Pues en realidad es una de las más utilizadas, licenciada Martita y señora magistrada. No sé si de repente les ha pasado y a los que están escuchando también, si se van a sentir identificados, pero es de las más utilizadas, sobre todo para, diría yo, provocar, pero esto de provocar significa de alguna manera interferir con su capacidad de reacción. Cuando a usted le dicen, mire, el problema acá es usted, porque usted es una persona que realmente no tiene ética ni capacidad o moralidad para hablar de este asunto. Por ejemplo, ya cuando a usted le están planteando un contraargumento, personalizando la situación, es decir, se dirigen al hombre, al ser humano, pues no, al hombre o mujer, entendiéndose ser humano. Lo que no está haciendo es en realidad planteando un argumento en cuanto al fondo, en cuanto a la discusión, en cuanto a si se está interpretando bien o mal, si se está aplicando bien o mal por lo mismo, si hay bases o sustentos para ese planteamiento, lo que sea. El punto es, se dirigen a usted y en los políticos lo ve muchas veces, que se dice, ¿verdad? ¿Qué capacidad puede tener esta persona de ser presidente si ha sido mujeriego toda la vida? Por ejemplo. Pero el que haya sido o no mujeriego es determinante para tener la capacidad de un estadista de dirigir un Estado, una república. Bueno, es algo a discusión, pero creo yo que no necesariamente es por ello que se pudiera calificar como alguien no apto para. El punto es, esta falacia es de las más normales y lo que busca, insisto, es personalizar. Para usted que ha lanzado la pregunta, si no le ha pasado, le va a pasar. A mí me gusta, cuando he tenido oportunidad de platicar de esto, intercambiar experiencias. Seguro usted tiene una, licenciada Martita, la señora magistrada seguramente por ahí tendrá alguna. Todos creo que en algún momento nos pasa de ese contrincante que en el ring, en la lona, en el proceso, en el litigio, pues casi nos está insultando. Y de pronto, pues si es joven, que porque es joven, si es mayor, porque es mayor, que si es flaco, porque es flaco, que, etcétera, que empieza a jugar con nuestra mente, con la manera en cómo nosotros reaccionamos cuando se compromete, digamos, o va en contra de nosotros. Y tiene un propósito que muchos abogados lo saben muy bien y es, insisto, restarle capacidad a usted de reacción, que usted ya no, en el enojo, en el malestar, en la reacción que tenga, que no sea positiva, pierda la serenidad para poder entablar un debate. Eso nos pasa a todos y de repente hay algunos, como decimos, que son de pronto, como dice la expresión aquí en Guatemala, de mecha corta. Poquito que le diga y el otro colega ya lo sabe, pierde la razón. Y esto se hace, insisto, en el ánimo de dañar. Y uno tiene que ser inteligente para anticipar este tipo de juego sucio. Este tipo, como decíamos, de reacción incorrecta, poco ética, desleal, irrespetuosa, lo que usted quiera. El punto es que no lo sorprenda de tal manera que usted pierda la atención en cómo rebatir, cómo en algún momento, si no rebatir, pues trato de decir, sostener un planteamiento argumentativo que está haciendo de forma adecuada. Entonces, es como quien dice de los más típicos, ¿verdad?
Muchas gracias, doctor. Yo creo que ya no tenemos más preguntas, pero sin embargo tenemos un comentario muy oportuno de la licenciada Magda Salazar, que sí considero oportuno leerlo, que dice así: dentro del ejercicio de la labor jurisdiccional, la argumentación es pertinente, debido a que el juzgador se encontrará frente a hechos y pretensiones de las partes en conflicto, debiendo construir un posible escenario en el que se suscitaron los eventos, con el fin de establecer una fórmula que resuelva el problema, la cual será el resultado de contrastar la reconstrucción de los hechos con los dispositivos que regulan la materia en cuestión, tal y como lo afirmó el doctor. Gracias, licenciada Magda, por su comentario. Sumado a lo que hemos escuchado esta tarde-noche con el licenciado Pablo Bonilla, la licenciada Lucrecia Alonso, creo que todos estamos en sintonía con los parámetros de la argumentación y como profesionales de esta rama del derecho, pues determinamos la importancia de este tema dentro de nuestra defensa que nosotros realicemos en nuestro ejercicio profesional. Por lo tanto, la argumentación jurídica, como nos explicaba el doctor, está sumada de varios elementos que nos permiten una correcta aplicación del derecho. Y así, como nos decía la licenciada Luqui y en el comentario de la licenciada Magda Salazar, pues toda esa argumentación que nosotros planteemos a los órganos jurisdiccionales, jueces, magistrados, ellos necesitan escuchar esa argumentación para poder hacer un cuadro, para poder determinar y definir esa situación jurídica concreta que nosotros estamos planteando ese día de nuestra audiencia, de nuestro debate. Entonces, creo que con eso pues damos ya por finalizada esta tarde-noche nuestra actividad. Además, quiero recordarle a todos los que nos escuchan que la licenciada Lucrecia Alonso también es autora de un libro específicamente de este tema relacionado a las excepciones en materia administrativa en los procesos contenciosos, el cual, si usted desea adquirirlo, sabe que puede contactarnos a nosotros a través de nuestra página de Facebook. Los invitamos también a que les den un me gusta a nuestra página y que nos puedan seguir para que puedan tener contacto de todos los eventos que nosotros estemos realizando, que sin duda los hacemos para ustedes, para que en conjunto pues aprendamos de esta academia que es tan bonita en todos los ámbitos profesionales. Entonces, a todos, una feliz noche. Quiero extenderle un agradecimiento y un fuerte abrazo a los dos conferencistas. Saben que son personas que siempre están en disposición de compartir con nosotros sin ningún egoísmo hacia todos los que te escuchamos. Les agradecemos esta noche por habernos acompañado a los dos conferencistas y así como usted que se tomó este tiempo para prepararnos y fortalecer esos conocimientos que hemos adquirido. Les agradecemos mucho, licenciada Luqui y doctor Pablo. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. A todos una feliz noche, que descanse y que Dios los bendiga y siempre con las medidas de seguridad y resguardo ante esta situación sanitaria que está en nuestro país. Feliz noche a todos y para los abogados que pasen un feliz día del abogado. Feliz noche. Feliz noche. Buen descanso. Un feliz día del abogado. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos. Feliz noche.